La diatriba colonial. Bueno, Pimpio, estuvimos una semanita lejos, le vamos a decir al público, grabamos algo y lo dejamos perder. Lejos de los micrófonos, pero pues vuelve ya mismo. Sí, para decirle al público, vamos a repetir ese episodio porque nos pareció bastante interesante. Así que lo dejamos para la próxima. Vamos a seguir con lo que estábamos pensando esta semana. Y tiene que ver con el discurso, ¿no? Con el discurso en la sociedad. Con el discurso en la sociedad, cómo las cosas han cambiado, cómo al decir que vivimos en el 2021, no solamente decimos que vivimos en una sociedad de futuro, donde tenemos air fryers, donde tenemos pues el iPhone 114, tú sabes. ¿Qué más está pasando, Pimpio? Que también, además de todo estos avances, vivimos en una sociedad que antes se ha observado, que antes de la pandemia, y lo estamos observando ahora a pura voz, la desconfianza que existe en la información que se nos brinda, o ya sea la desconfianza entre uno y otro, entre las relaciones interpersonales de nuestra sociedad, y a su vez, a una extensión, la desconfianza que tenemos o que tienen la mayoría de los americanos con el Estado, con el gobierno. La confianza es una parte importante de lo que es nuestras relaciones. O sea, si nosotros no podemos confiar en nosotros mismos, pues es difícil resolver alguna situación, y en ese sentido, pues exponer solución de ideas y exponer ideas que puedan adelantar a la solución de problemas que enfrentamos como sociedad. Sigue. Desde antes de la pandemia, ahora como mencionamos, se está viendo mucho más esa desconfianza que existe. Entonces decimos, de ahí parte de la pregunta, es como que ¿por qué no confiamos en estos entes si son casi nuestra extensión, pero a la misma vez como que ¿por qué deberíamos de confiar? ¿O por qué no deberíamos de confiar? ¿Me entiendes? How shouldn't we? Pero a la misma vez, how can we? ¿Me entiendes? Porque según estos surveys, ¿cómo se dice? Encuestas que son del 2019, esto antes de pre-pandemia. O sea, podemos ver que hasta un 75% de los americanos que participaron de esta encuesta piensan que no confían en su gobierno. ¿Cuánto? 75. Entienden que su confianza ha disminuido. ¿Esto fue dónde? Perdona. ¿Y cuándo fue esto? Este fue un survey hecho en el 2018 que se publicó entonces en el 2019. O sea, que esto es pre-pandemia. Completamente pre-pandemia. Sí, pero mid-Trump years. También. Sí. Entonces, pues, se sabe que hubo una ola, ¿no?, de debates de desconfianza durante ese gobierno. Pues, hay una tendencia, ¿no?, en los resultados de esta encuesta. Y a la misma vez, hasta un 64% de estos americanos piensan que esa desconfianza conecta, ¿no?, con el problema que hay en la solución de problemas. Porque si no confiamos, como por ahora que estamos enfrentando esta situación, pues ¿cómo vamos a poderlo solucionar si no confiamos? Es como un círculo vicioso, ¿no? O sea que hasta 50% de los americanos piensan que esa desconfianza en su gobierno, ¿no?, mientras haya más gente que piense así, que desconfíe en su gobierno o que sienta este tipo de apatía, tampoco van a sentirse empoderados o no se van a sentir
sin, ¿cómo se dice? Sin fuerza o sin control o sin que no pueden hacer nada. Porque el demand, ¿no? El gobierno o el ente está ahí y tú no puedes hacer nada. Pero porque desconfía. Pero a la misma vez, si tienes ese tipo de apatía, pues no puedes tampoco llegar a un puesto así que pueda tener, porque vivimos en un país democrático que esto es una extensión del pueblo, ¿no? O sea, que se entiende que, según ellos, al tener este tipo de desconfianza, pues es un círculo vicioso. Entonces de ahí partimos, ¿no? Como que Charlie, que De hecho, es que yo tengo deberíamos mucho de confiar porque esto, bueno, o sea, es la única forma que tenemos, ¿no? Se supone que sean representativos del pueblo, que lo escogimos nosotros y que en algún momento, si la gente se empodera, pudiera tener estos puestos que piensen diferente y pueden tener entonces aumentar estos niveles de confianza. O sea, se supone que podamos confiar porque son, como quien dice, una extensión nuestra. O sea, ¿por qué no confiar en nosotros mismos? Ay, muchacho. Es que no somos nosotros, ¿no? O sea, vamos a partir de la premisa que estas son personas que, en el mejor de los casos, son personas que de verdad son trabajadores que trabajan bien fuerte por llegar a una posición que lamentablemente llegan a una situación donde si ellos quieren sobrevivir y mantener algún semblante, ¿verdad?, de un proceso donde ellos están haciendo algo, pues tienen que dar su brazo a torcer. Llega el momento en que has tenido que dar paso a unas cosas para poder dejar que otras, ¿verdad?, para poder llegar a un acuerdo, a que pasen otras. Eventualmente estás comprometido y eso no toma mucho tiempo, ¿sí? Aquellos que no se comprometen, se les consigue una forma de hacerlos ver en ridículo y sacarlos. Pienso en Denis Kucinich y pienso en Nadal en Puerto Rico. A Nadal le hicieron, porque el hombre se puso emocional en la Cámara, ¿verdad?, en el Senado, pues le hicieron lo sacaron básicamente. Yo sé que él renunció y etcétera, pero él no llegó a ningún lado. ¿Por qué? Porque no estaba, presumo, ¿verdad? Yo no lo conozco, yo no sé nada del hombre, yo de verdad sé yo de bien poco pero voy a presumir que no estuvo dispuesto a hacer algunas cosas. Así que vamos a empezar con la diatriba. Entonces cuando de ahí, si entonces hay gente, ¿verdad?, como menciona esto, si hay gente que no participa del proceso para involucrarse y ser partícipe de que haya más confianza, para que haya gente allí que uno confíe, pero a la misma vez los que están allí mantienen el status quo, ¿verdad? Eso sería un por qué uno no debería de... How can we, ¿no? ¿Por qué deberíamos de confiar? ¿O por qué no deberíamos de confiar? Pues esa es una razón, ¿no? Sí, entonces vamos por encima. Mira, yo no sé si te enteraste. Yo no tengo ahora mismo la noticia, pero la podemos buscar. Tal vez tú puedas buscarla mientras yo hablo sobre el collusion que supuestamente había entre Rusia y Donald Trump. Aparentemente se ha comprobado que sí se le puede atribuir a uno de los abogados de Hillary Clinton. Si lo buscas, vas a encontrar esa información y esto salió hace unos días. ¿Qué te estoy diciendo? Que Donald Trump supuestamente
en el llamado Russiagate se había convertido en un monigote de Rusia y de Putin, cuando en realidad fue... bueno, no puedo hablar de ello porque no sé mucho, pero vamos entonces más para atrás. Esto es lo que pasó, o sea, ahora reciente, algo que pasó hace poco que se puede atribuir, ¿verdad?, a lo que pasó en el 2016. ¿Sí? O sea, que estamos hablando ya en el 2016, cuando Donald Trump dice fake news y la gente le dice, este tipo es un loco. Sí, y yo en el momento también decía lo mismo. Pero algo que tenemos que ver sobre Donald Trump es que él tapió, ¿verdad? He tapped into something, en algo que estaba en la psiquis de muchos americanos, que tal vez tú y yo somos absolutamente, estamos tal vez todavía enajenados, ¿sí? Imagínate si esta persona que es el presidente de una nación, que ya partimos que la gente no confía, o la mayoría de las personas no confía en el gobierno, está atacando a el tercer ente que la gente menos confía, que es el media. O sea, vas viendo que los dos principales canales de comunicación hacia la sociedad se están atacando unos al otro, y ellos mismos, a la misma gente entiende que se debe de confiar en ellos porque es un representativo importante para la resolución de problemas, pero ellos mismos mantienen ese status quo de desconfianza, atacándose uno a los otros. Entonces mantiene el status quo. Me pones también a pensar en todo el dinero que tiene que ver con que hay que mantener engagement. Entonces, somos animales, somos tribales, tú sabes. El engagement parte de que algo nos encojona, ¿sí? Entonces, pues, mano, lamentablemente, el media ahora mismo tiene que ver mucho con el engagement, para dejar mantenerlo en ese, y si lo que estamos hablando son corporaciones, sin pensar en la gente que está dentro de esas corporaciones tomando las decisiones, si pensamos en corporaciones que lo que le interesa es un engagement, que es lo que le lleva a incremento, a un incremento de un increase in income, la palabra lo dice, porque la realidad es que sabemos que para qué están las corporaciones, si no es para generar un income para sus beneficiarios. Así que tenemos varias cosas aquí. Tenemos varias corporaciones que requieren un resultado X. Hay una situación social, política, que se le puede sacar provecho, y lamentablemente, como que no hubo un pudor. Nadie dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esto es una línea a la cual no debiéramos pasar. Tú sabes, muchas cosas. Mira, se me ocurre ahora mismo, por decirte algo. Cuando ellos sí tomó ante las redes, esto hace unos años atrás, que de hecho me recuerda porque un amigo, que yo en aquel momento yo no era un Russiagator, ¿verdad? Porque ya yo había decidido que la información que yo tenía y que la información que se había recibido, pues aparte de una narrativa, no decía mucho. Pues yo decía, mano, pues no me hace mucho sentido este Russiagate, I'm gonna leave it as is. Y un pana, como yo no era un Russiagator, me decía, Carlos, tú te metiste ahora, estás en Parler. Y yo, ¿qué carajo es eso? No sé de qué tú hablas, loco. Pero me molestó en aquel momento la insinuación de como yo no soy un Russiagator, pues yo soy esta persona de extrema.
¿sí? Un extremista. Y no voy a decir si es de derecha o de izquierda, porque la razón de la creación de Parler fue una, si no me equivoco, y creo que estoy en lo correcto, era una plataforma que la idea era tener freedom of speech. Lamentablemente, en este tipo de plataformas, cuando los humos estaban bien caldeados, hubo algunas restricciones de parte de social media, ¿verdad? De discutir ciertas cosas que entonces pues se forma este Parler, esta aplicación, y a través de Parler no solamente pues se habla de estas cosas, sino que entonces aparentemente se comienza conversaciones de extrema, para ponerlo de alguna forma, extrema derecha. ¿Ok? Pudiéramos ponerlo que es de extrema izquierda, pero en este caso, como estamos hablando de AOC y sus millones de followers. Está funcionando Parler, disculpa. ¿Sí? Sí. Pues en aquel entonces, AOC, sí, pero tú lo usas, ¿quién lo usa? ¿Me entiendes? Como que... Bueno, I'm not saying that it is... Se entiende, ¿verdad? Que los que lo utilizaron empezaron por este tipo de pensamiento pero extremista. al punto que voy, que tal vez estaba hablando... al punto que voy, ella se tira en Twitter y dice, ok, Parler, Apple y Google Play, ¿qué van a hacer al respecto? Acto seguido, no sé cuántas horas, cuántos días, Apple saca a Parler de su store. Google Play pues tienes que seguir, ¿sí? Y lo saca Google Play. Entonces, como Parler todavía seguía vivo y el CEO, el presidente, fue a varios canales de televisión a decir que esto era temporero, etcétera, que no nos iban a callar, bla, 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 ¿sí? Pues entonces ella arremete en contra de Amazon, que llevaba el contenido, ¿sí? El hosting de Parler. ¿Ok? Amazon hace lo propio y borra a Parler de sus webs, de su site. ¿Qué me estoy refiriendo? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Porque una persona, ¿verdad?, a la cual se le paga o se le lleva a Washington a representarnos, toma una acción tan personal. Sí, entonces, ¿por qué una persona, sí, sin llevar un proceso judicial, legislativo, etcétera, tiene el poder, sí, de, en cierta forma, y yo sé que es un poco radical, pero manipular la discusión en la sociedad? Ya Parler está de vuelta, by the way. Sí, Pimpio, pero ¿desde hace cuánto? No importa, porque lo que importa es que pasó. Esto pasó, Pimpio. Tú sabes, una persona tenía el poder, por medios no legislativos, ¿sí?, de cancelar una parte importante. ¿Por qué? Porque es parte de la sociedad, cabrón. Sea positivo, sea negativo. ¿Cómo se descubren las nuevas cosas si no es discutiéndolas o por lo menos preguntándolas? ¿Sí? O sea, yo no estoy diciendo que esta gente no fueran o malas o buenas personas. Yo no sé, no me importa, ¿sí? Pero, o sea, nosotros la mandamos a ella, ¿sí?, a que nos diera... ¿Qué, Pimpio? Es más, te voy a preguntar yo a ti. ¿A qué se mandó a ellos y para allá? Pensando
en las personas que votaron por ella. ¿No te importa o es que Yo no quieres sé. hacerme el... ¿Cómo me haces la pregunta si yo no me quieres sé? hacer el... Yo no sé. no sabes. Ok. No. Ok. Ellos sí Usted está la loca. se envió allá al Congreso para darnos a living wage y para darnos un comprehensive medical healthcare system, which would be single payer. Pues de ahí, ¿Ok? Sin embargo, ella no ha hecho nada de eso. de ahí viene de la partida, ¿no? Como que todo esto, como que esta se sigue alimentando toda esta partida de que estas personas que son oficiales electos, que se supone que tengan un rol dentro del cambio del gobierno, Ujú. pues entonces entran en estos niveles o en estos comportamientos que aumenta entonces la desconfianza de personas que están pendientes, ¿verdad? Personas como tú. Esto es interesante en el sentido también como que apunta acá, personas que confían mucho o desconfían mucho, todos los dos extremos se pueden ver lo- como una víctima de esta confianza indiscriminada, porque está absorbiéndolo todo o desconfiando de todo, y eso no es ninguna de las dos. Ninguna, ajá, Es correcto. saludable. Correcto, Entonces, sí. en otra instancia, por ejemplo, ya sacamos sí, pues, ¿verdad? Un ejemplo de una persona que debería de tener un rol en la sociedad, que se eligió y que tenía vamos a decirle, un proyecto para Ujú. llegar ahí. Todavía hay mucha gente que entiende que sí, que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Otras personas como tú, pues entienden que no, y eso es parte del debate. Sí. Ahora bien, sigue estos comportamientos, ¿no? A los que lo observan, alimentando esa desconfianza, y a la misma vez entonces aumenta ese mismo círculo vicioso de que tú no te encuentres, o personas, no digo digo tú en general, a personas que Sí. no confían, Ujú. como que sigue aumentando ese círculo vicioso de que entonces no te involucres en ningún momento, porque ya estás viendo que Mira, no hay forma tal de pasar esa barrera. me recuerdas a cuando Barack Obama y ¿verdad? Con la ayuda de Clyburn y otros políticos del centro hablan con Buttigieg, hablan con otra aspirante a la presidencia o a la nominación demócrata por la presidencia, y se le van detrás a Biden, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque Warren no era nadie, ni siquiera quedó tercera, o si no me equivoco quedó tercera en su propio estado, y todo parecía que Bernie iba camino a la nominación, ¿sí? Se paniquearon, según la retórica, se paniquearon y todo el mundo se le fue a favor de Biden y en contra de Bernie. Y yo recuerdo salir exasperado. Estaba en casa de mi hermano, salí al patio, mi hermano me mira y yo digo, mano, no hay quien... Ya me di cuenta que no hay quien me represente. O sea, no hay una persona que yo diga, esta persona realmente representa lo que yo quiero para una sociedad en la cual
yo de verdad vea que sí hay una equidad de oportunidades, ¿sí? Porque ese es el problema. Cuando Bernie dijo, y Bernie lo dijo 2 veces, y claro, pues lamentablemente pasó lo que pasó, Bernie es quien es hoy de día, whatever. Pero la gente, mano, vio mucha esperanza y mucha gente quería, y si lo buscas todavía mucha gente quiere single payer system, por lo menos tener la opción de un single payer sponsored state sponsored healthcare system, ¿sí? Es alta el número de la gente que lo quiere. Hay mucha gente que todavía piensa que es posible subir el minimum wage a 15. O sea, él ofrecía o él representaba ideas que nosotros por lo menos entendemos, y si se busca, cualquier persona las puede buscar ahí en diferentes encuestas, y básicamente es lo que la gente quiere. Sí. O sea, y sin embargo, entonces, por ejemplo, da el ejemplo de estas personas o estos políticos que quizás en algún momento, o personas, ¿verdad? Pues son personas sí, son personas que quieran integrarse y se engage, sí, y a la misma vez se encuentran con las barreras estas que lo mantienen el status quo. Entonces también mencionaste ahorita a Nadal, y en la última elección hubo un revolú porque supuestamente a él prácticamente le robaron las elecciones en San Juan. Entonces, yo no sabía eso. ya, entonces te da a pensar, ¿no? Como que quizá sí, porque él representa algo diferente a la status quo, y San Juan es importante Cuando en la política de Puerto cuando Rico. Vice viene a hablar sobre el estatus, Vice viene a hablar con Nadal. Vice no va a hablar con cualquiera. Exacto, eso es lo que te estoy diciendo. O sea, y yo no conozco al hombre, yo no sé mucho del hombre, porque acuérdate que la política de él es mientras yo estaba fuera del país. Pero en verdad, en este sentido, como que estamos hablando, que si hay alguien que quiere entonces envolverse, integrarse en resolver los problemas de desconfianza que hay entre la sociedad y el gobierno, entonces hay un estatus, hay una gente, hay unos intereses que mantienen, ¿verdad?, el estatus como está. Quería preguntarte, ahora entonces en el contexto más reciente, que ¿por qué, ¿verdad?, en el mismo concepto, ¿por qué no deberíamos de confiar en esto si es lo que se supone que nos ayude a resolver estas situaciones que estamos enfrentando ahora mismo? Bueno, yo sé que tú eres una persona que sacas mucho la emoción y eres muy objetivo, y de hecho creo que eso es parte de porque tenemos una buena conversación cuando hacemos esto, pero te pregunto, ¿tú confías en Fauci? Entonces ahí, ¿verdad? De ahí iba a preguntar, si me preguntas si yo confío, entonces ¿por qué yo debería de confiar en esta persona, ¿no?, que es el líder de un sistema o de un departamento, por decirlo así, o de un cuerpo que representa investigaciones científicas y que debería de importarle la salud pública y que tiene un intereses de salud pública? Correcto. Y que ha dedicado años y años, ¿verdad?, al desarrollo de la investigación científica. Y uno lo ve y uno dice, yo debería de confiar en él, en lo que dice él. Pues claro, el como tipo que lleva 40 y pico de años. El es tipo respetado, ayudó a Reagan. El tipo es uno de los most important researchers en HIV virus research. O sea, dentro de ciertos círculos él es una persona bastante respetada. Pero entonces si lo enfangas con sus términos políticos, ¿verdad?, con su ¿cómo se dice?, con su desempeño a la sociedad, pues a través del gobierno,
pues, está como que se puede enfangar y uno puede entonces decir como que, bueno, pues como yo, porque yo no debo de confiar en lo que diga esta persona, porque por ejemplo, tú has mencionado lo que fue el instituto ese de virología, ¿dónde fue? En China. Ujú. ¿Puedes abundar un poco más Ok. de eso? Porque, Vamos. ¿ves? Yo no contesté la pregunta. Ajá. Como que sí, yo Mira, confío, pero es como que porque contra, yo debería confiar en esta persona, hay pero a un... la misma vez no. ¿Por qué? Ok. Por esto. Durante los años de Obama, ¿sí? Eh, había un... No me sé exactamente, pero pon un cuerpo, como habíamos dicho, que es de parte del White House para manejar pandemias. ¿Ok? Ese cuerpo concluye que el research de lo que se llama Gain of Function Research en viruses como coronavirus era absolutamente muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya había pasado en el pasado, valga la redundancia, que haciendo este tipo de research que se utiliza para, obviamente, ver cómo pudiéramos atacar viruses que en la naturaleza mutaran y crearan estos características, ¿sí? Ese es el research. El research, hay mucha gente que te lo vende diciendo que es un research para hacer que los virus sean más mortíferos. Ok, se pudiera extrapolar esa idea, pero ese no es necesariamente el research. El research es, ok, hay una posibilidad de que mute y esta proteína se mute de tal forma en wild type, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si pasara? Vamos a poner que eso pasa, sí, muta, ¿cómo la pudiéramos contrarrestar? ¿Ok? Ese research, obviamente, muy peligroso porque estás creando un virus con un nuevo, por decirlo de esta manera, un nuevo logotipo genético. ¿Sí? Estás creando. Son cosas que son altamente infecciosas. Y ha pasado que sale de estos laboratorios. ¿Okay? Barack Obama y su equipo lo cancelan. En el 2017, el presidente Trump cierra por completo ese grupo y reverted todas las recomendaciones del grupo. Entre esas recomendaciones, como te dije, estaba el de parar el Gain of Function Research. Ok. Como sabemos, Dr. Fauci es un virólogo, ¿sí? Por su tiempo trabajando en virus como pues, el HIV, etcétera. Entre sus colegas está el Dr. Daszak. Okay, el Dr. Daszak tiene un consorcio con una doctora Lee o un doctor Lee en el Wuhan Lab de China, ¿sí? En el 2017 se revierten estas medidas. El NIH, para cual el señor Fauci era presidente o el head, a través de una fundación con el doctor Daszak que se llama Eco Health Alliance, mueven fondos al laboratorio en Wuhan para ayudar al trabajo de la doctora Lee, que era en SARS-CoV. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que va al Congreso, ¿sí? Y el hijo de Rand Paul, le hace unas preguntas de las cuales ya a través de periodismo investigativo conocían las respuestas, y el señor Fauci niega
todas las alegaciones por las cuales se conoce, ¿verdad?, que él era parte de este proceso de enviar fondos para este research. ¿Ok? En todo momento él lo negó. Cuando no pudo negarlo más, dijo que eso no era gain of function research. ¿Ok? No sé qué más decir, o sea, el problema es el negarlo, el decir que yo no tuve nada que ver con esto. Ah, bueno, sí, espérate. Ah, tú estás hablando de eso. Oh, tienes razón. Sí tuve que ver algo con eso, pero eso no es lo que tú estás diciendo que es. Sí, aunque todo el mundo entienda que es lo que es. Es muy triste, mano, porque esto es una persona que... Mano, una persona que es un científico de 4 pares nos ha ayudado a entender muchas cosas de la patogenia, de los sistemas patogénicos de los virus. O sea, mano, o sea, un tipo que... Pero entonces, ¿cómo le llevó la contraria a Donald Trump? Porque Donald Trump no es un científico. A él le dicen, ¿verdad?, unas cosas, él las entiende como las entiende, las tira para adelante como les da la gana, porque él, cabrón, es un vendedor. Él no es un científico. Pues obviamente el científico lo mira y dice, como este morón, y el cabrón se convierte en un héroe. Trump primero la canceló en el 2020 por esos mismos rumores y después porque como él mismo estaba, el Dr. Daszak estaba, bueno, lo negó en todo el momento, le volvieron a dar los grants del NIH porque Trump las reinstate, pero entonces hace par de meses él dijo, mano, soy incompetente para mi trabajo, prácticamente. He recused himself. Daszak. Sí. Mano, pero ¿por qué tú crees? Antes de que... ¿Me entiendes? Como que después de más de un año decir... No, eso es absurdo, como que... No, de hecho hizo una carta, ¿te acuerdas? Bueno, pues, mano, es como tú dices, este tipo también, Daszak, mano, un tipo que... O sea, un científico de 4 pares. O sea, que eso de que Health Alliance ha integrado mucha información en el cuerpo científico. Sí, es lo que te digo. Fauci, mano. Yo estaba leyendo unas cosas. Yo aprendí en la escuela de medicina, yo aprendí cosas que Fauci, ¿verdad? Retrospectivamente yo vi que Fauci quien la describió, etcétera. Coño, o sea, mano, el tipo se paran los pelos porque me molesta. El NIH no le da chavo a todo el mundo. Oye, y no te voy a decir algo. El problema con el es que es peligroso, no es que es innecesario. Es necesario. Es absolutamente necesario. Esa investigación es necesaria. Sí. La información como esta que te acabas de hablar, de compartir, y entonces aumenta, ¿no?, esa desconfianza que se supone que tengamos. Pero... Oye, y la pendeja con Fauci, o sea, porque esto ya es lo más, ¿verdad?, lo último. Mano, es que no. Le preguntan en NBC o en ABC, un sitio importante que ve todo el mundo, le preguntan en estos momentos, debiéramos estar usando máscaras, y el cabrón, podemos entender la razón que sea, pero dijo que no, en estos momentos nada. Si tú no tienes síntomas, tú no deberías estar andando con máscaras. Cuando tú y yo, Pimpio, en aquel entonces, jugando, ¿verdad? Conocíamos que esa era una información incorrecta. Creo que fue un poco naif quizás de su parte, porque como él tiene tanta influencia, quizás no observó que tiene, ¿no? Como que lo que él diga, mucha gente lo... Mano, exacto. Es un tipo que fue head of the CDC, no. Sí. Trabajó en el CDC en una parte en un lugar, bueno. Disculpa, en todos estos ejemplos que acabas de mencionar, ha sido un factor clave que esta gente
no haya aceptado que hubo un error o que estuvieron erróneos en sus comentarios o en lo que hicieron, pues entonces eso aumenta más aún esa desconfianza no debería ser así, mano. Como que en verdad la ciencia trabaja así mismo, como que mira, lo que dije ayer está mal, mala mía. Sí. Lo que estoy diciendo ahora, porque Sí. como ya sé que lo que dije ayer está mal, le investigué a ver cómo funciona y para que esté bien, pues mira, lo que te estoy diciendo hoy, pues se supone que sea una información más confiable. Sí. Pero entonces envuelve ese proceso, ¿no? De decir, mira, yo lo que dije ayer estaba mal. Nadie de esta gente nunca dicen, mira, yo estaba mal. Como que lo que dijimos El estaba doctor mal. Daszak, mano, I'm gonna recruit. Como que, mira, si desde un principio hubiera dicho, como que, mira, sí, cabrón, mala mía. Yo soy humano. Ahora, todo lo que nosotros hemos hecho, no me voy a retirar ahora mismo. Para que todo esto que hemos construido no se enfangue. Y mira, sí, me disculpo, estuve mal, hice mal. Pero entonces, ¿verdad? No, aumenta toda esa desconfianza. Y de hecho, quiero decir que... Déjame, lo tenía por aquí, se me fue. La gran cantidad de los problemas nacionales y están envueltos a esos problemas de desconfianza, son íntimamente relacionados. Y muchos de los americanos los tienen, ¿verdad? Esa desconfianza y esos mismos problemas que están atados en el tope de la lista. La misma gente ve que estos problemas éticos están atados directamente también al rol del gobierno, a los lobbyists y a intereses especiales o personales, como lo fue, ¿verdad? En estos casos del Dr. Fauci y el Dr. Daszak. Déjame ver que tenía otro por aquí. ¿Quieres mencionar algún otro ejemplo así de ¿verdad? Porque se supone... Es que ahora, o sea, ha morfado, tú sabes, ha movido de haber sido algo... Es que... Porque la realidad es que ya... Ok, vamos a empezar por aquí. O sea, desde los 90 se comenzó a crear unos canales, sean radio o televisión, donde se comienza a diferenciar un poco la narrativa, ¿verdad? La narrativa de lo que hacía el gobierno, etcétera, etcétera. Sí, ponte, comienza Fox News, por decirte uno, CNN 24 horas, ¿sí? Y comienza entonces a distribuir, o sea, ponte, tenemos que entender que Fox News sale de Radio AM, ¿sí? Del talk radio. Entonces, en el talk radio se hace pues famoso, saca dinero estos extremistas, ¿verdad? Que lo que hacen es promover este patriotismo mezclado con religión y hacen una mezcolanza de religión y patriotismo, ¿verdad? Que se mueve a la televisión a través de Fox News. Entonces ya para el tiempo de Obama había un tribalismo bastante grande. Habíamos pasado por el tiempo del Tea Party, tú sabes. El Tea Party fue un movimiento dentro de los republicanos, pues ponte un poco extremista, ¿sí? O sea, pero en aquel entonces pues no fue tan... No sé qué fue lo diferente de hoy día, pero la realidad es que Trump tocó en esa diferencia, tocó en esa gente por la cual
el mainstream media, dígase CNN, MSN, ABC, CBS, ¿sí? Que mantenían una retórica que era diferente a Fox News, donde Fox News se mantenía diferente por ser diferente, ¿sí? Pues entonces, hermano, vimos ahí una tribalidad, vimos cómo nos convertimos en bandos. En Puerto Rico hemos dicho desde hace mucho tiempo que la política es un deporte nacional. Tú sabes, en los Estados Unidos tal vez lo fue en algún momento menos, pero ahora es absurdo. De hecho, O sea, quiero abundar en esa misma parte. Muchos, basado en estas encuestas, la sigo en estas mismas encuestas, basado en esta encuesta, 76% de los de los entrevistados entienden que es el gobierno, ¿no? Que hay una parte del gobierno que es la que tiene una influencia en la desconfianza. Ahora bien, dentro de esos 76%, 36% de un lado y 40% del otro. 36% dice es culpa de los demócratas y 40% dice es culpa de los republicanos. Entonces está dividido. ¿Ves cómo, verdad? Casi esa 50-50. esa misma retórica de que la política es casi un deporte, como que se tiene que tomar un lado político partidista y es culpa del otro. Sí. No, Pimpio. O sea, vamos al punto de que, o sea, tú no puedes ni siquiera diferir dentro de tu equipo. Si tú haces una pregunta, ¿verdad?, que pudiera hacerle eco a una pregunta que hiciera alguien de tu otro equipo, ¿sí?, por la razón que sea, o sea, te pudieran hasta destruir la vida, cabrón. O sea, que lo ha pasado. Buscan en Twitter cuando tú tenías 21 años y eras un idiota y dijiste alguna estupidez y te cancelaron y te quedaste sin trabajo. O sea, por hacer una pregunta genuina. ¿Sí? Por ejemplo. Y yo sé que esto es extremo, pero es el problema de esta tribu, mano. Porque el problema es que nos hacen ver que hay una tribu que es mala, sin ver que hay dos tribus, ¿sí? Y que obviamente si hay una tribu que es mala, hay una tribu que tiene que estar protegiéndose o a la defensiva o ambas, defensiva y ofensiva, ¿sí? Entonces, los dos son igual de malos, vamos a entenderlo así, o sea, y vamos a ver que si nos ponemos a ver, hay gente en ambos bandos que básicamente piensan igual. Las únicas diferencias son en percepciones, mano. Y esto concuerda con estos resultados que en los últimos 20 años la desconfianza entre uno y otro, la desconfianza interpersonal ha disminuido hasta 71%, ¿verdad? Como que estos mismos ataques de que uno culpa de uno, culpa del otro, no importa, ¿verdad? Acá lo atamos a los partidos políticos, pero vamos a estar forma aquí general. Una hora más, loco, porque mira, me has hecho pensar, ¿sí? Ahora ya no son los terroristas, Pimpio. ¿Quiénes son los terroristas? El vecino, cabrón. O sea, MSNBC, por ejemplo, con Rachel Maddow. Y entonces, bueno, si te buscamos, sí, vamos al libro de Hate Inc. de Matt Taibbi, vemos el presidente, ya lo veía muy fácil, ya lo veía bien claro, que ya no son los terroristas los que están afuera son el problema, son los terroristas de adentro. ¿Y quién es el terrorista de adentro? El que piensa diferente. Aquí no se ve tanto, pero por ejemplo ahora en la pandemia, como the China virus. Estas personas asiáticas han sido discriminadas, atacadas, hasta asesinadas por esta retórica y este discurso de desconfianza. O sea, es triste, ¿no? Como que ese mismo círculo vicioso llega hasta estos puntos.
de que es mi vecino el malo, es mi vecino el que me está trayendo una enfermedad, es mi vecino el terrorista. Y entonces pues, se sigue alimentando esa retórica. 11% de los americanos piensan que el otro americano, como que mi contraparte, es vago, es dishonesto, es greedy. O sea, 1 de cada 10 personas piensa que otro es un jodido vago, es un jodido dishonesto, es un jodido greedy, ¿cómo se dice eso? Avaricioso. Como avaricia, avaro. O sea, entonces de ahí, si extrapolo, ese es el que me trae la enfermedad. Y se ata a un montón de otras, ¿verdad? De otras etnias, otras partes raciales, otras partes sociales. Se ven todos los rincones de la sociedad. Es adentro, ya no es afuera. Por eso se ve en todos los rincones de nuestra Por ejemplo, sociedad. Me recuerda, y para que nuestros oyentes entiendan, yo no soy trumpista. Yo lo que pasa es que yo no me veo el Kool-Aid de ser antitrumpista. Yo entiendo que Trump es un payaso que tenía muy el dedo en el pulso de una parte importante de la sociedad americana, ¿sí? Y eso me parece que no debiéramos menospreciarlo solamente porque pensamos que la persona es una persona pues, absurda, ¿no? O sea, tú sabes. ¿Piensas que se puede aumentar el nivel de confianza? ¿Piensas que si por ejemplo, se limitan la cantidad de términos que un político puede servir, ¿verdad? Estos son fíjate qué interesante, y dijiste limitar y yo no estaba pensando en tiempo, estaba pensando en limitaciones. Limitar, por ejemplo, la cantidad de dinero corporativo o privado que se intercede a los políticos como personas. Sí. Desde hace muchos años yo pienso que eso se cae de la mata. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros pensamos que los políticos tienen inside info o tienen conexiones más allá de las que tú y yo podemos tener. De hecho, hace unos días leí de que hay unos tipos que inventaron un programa que busca los stocks. Acciones. Pues esta gente desarrolló un programa, acciones que busca o se encarga de buscar las acciones a las cuales los políticos invierten. Y ellos entonces invierten en esas acciones, pero los resultados son inconsistentes. Que es interesante, ¿no? Como que uno piensa que los políticos tienen inside info y están ganando un cojonal de chavo en acciones, pero los resultados, si nosotros los replicamos, son inconsistentes. Pero, entonces, eso puede ser una de las posibilidades, limitar, ¿no? Como cuán alcance tienen los políticos en influencia a ese dinero corporativo o privado. También puede ser importante revisar las leyes éticas que hay y cómo luego se evalúan a los que violan esas leyes, porque aquí somos bien lentos. No lo haga, no, ni a veces ni tan siquiera el sistema de justicia se encarga de investigarlo. O sea, yo he estado viendo, ¿verdad? El periodismo que yo consumo es un periodismo que es bastante independiente, sí. Entonces, ellos tienen un concepto que se llama failing upward, ¿sí? Y ellos dicen que failing upwards es bien importante para gente de New York Times, por ejemplo. Sí, New York Times, Washington Post, Intercept. Después de que aunque tú hagas una mierda, después de que esa mierda vaya con el sentido
moral, a decirlo de esta manera, con los dueños de, ¿verdad? Con los dueños del periódico y con los editores del periódico, pues tú estás bien aunque hagas una mierda. Sí, de hecho, mucha gente, por ejemplo, lo que le pasó a Glenn Greenwald, que después de él estuvo en el Guardian, recibe los secretos de parte de, bueno, recibe la información de, ¿cómo es que se llama? Snowden. Edward Snowden. De Edward Snowden. ¿Dónde está? Dicen, ¿está en Rusia? La última vez que se supo de él. Sí, en Hong. Bueno, la historia de Snowden es bien interesante porque lamentablemente Edward Snowden hizo lo que hizo en Hong Kong, mano. La permanent residency en Rusia desde el 20 pero de fue octubre. Porque, pues, mano, obviamente los Clinton y los Obama le rebuked his passport en el medio de transport. Se quedó estancado ahí en Rusia. Rusia le dio la oportunidad de mantener una vida, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Bueno, pues la cosa es que Greenwald. ¿Qué le pasó a Glenn Greenwald? Glenn Greenwald hace el Intercept. ¿Por qué? Porque después de que el problema con Edward Snowden se convirtió en un problema de seguridad nacional, el Guardian, una muy prestigiosa, un periódico muy prestigioso de Inglaterra, lo comenzó a sancionar y él dijo, pues ok, me voy. Y en el Intercept le trajeron gente del New York Times a censurarlo. ¿Sí? ¿Cuándo pasó esto? Hace muy poco, antes de las elecciones, cuando la computadora del hijo de Biden, de Hunter Biden, fue dejada en un lugar, no recuerdo qué lugar, se copió el disco duro de esa computadora y se le entregó a un abogado de Rudy Giuliani. ¿Ok? La cuestión es que había información incriminante para Hunter Biden que incriminaba también a su padre. Y esto fue inmediatamente antes de la elección de Biden en contra de Trump en el 2020. A Glenn Greenwald, en su propio periódico, le dicen que su reportaje no tenía unos estatutos de journalism, ¿ok? Y que ellos querían solamente traerle unos editores para que le pudieran decir a Glenn Greenwald, uno de los periodistas más importantes en el mundo, no solamente en aquel, bueno, eso hace poco, así que uno de los periodistas más importantes en el mundo, lo que le guste o no a la gente, lo que él dice, esos son otros 20 pesos, ¿ok? Que le hagan eso en su propio periódico, que le traigan a gente, ¿verdad? Que have failed upwards, pimpio, ¿sí? Para censurarlo. Y él dijo, ¿sabes qué? Me voy. Por eso es que Glenn Greenwald está en Substack y no en su periódico de Intercept, ¿sí? Porque no le permitieron cuando buscamos, hace poco salió, ¿y por qué lo traigo? Porque hace poco salió que era cierto, genuinos, sí. Que era cierto la hecho, información que él tenía. De hecho, quiero mencionar en ese mismo aspecto de conectando con lo de AOC, de Parler y de cómo el gobierno tiene cierta influencia en estas redes sociales. Twitter censuró el artículo del New York Post, que fue el primero que expuso estos emails. Sí.
Y fue en el medio de la elección. Y diciendo que no eran ciertos. No eran ciertos. Y hace 2 o 3 días atrás dijeron, yeah, that's true. O sea, can we trust this, Pimpio? Can we trust? Who should we trust? Están enfangando al mismo presidente ahora mismo. O sea, están enfangando del presidente por ahí para abajo. ¿Cómo vamos a mira los mandatos, o sea, se alimenta, ¿no? Toda esta misma conversación se alimenta de que es la desconfianza o es la confianza una de las maneras que podemos mejorar nuestros procesos interpersonales y a la misma vez, ¿verdad?, conectados con el gobierno, pero todas estas cosas siguen, ¿no?, alimentando esa desconfianza. Mano, Glenn Greenwald ha hecho tanto bien, brother. Glenn Greenwald sacó a Lula da Silva de la cárcel, brother. O sea, el tipo es una eminencia y siempre ha hecho las cosas por ser una persona íntegra. El cabrón es un abogado. Tú sabes, él es periodista, pero él es abogado. Una persona que sabe, mano, por qué es tan bueno, porque se sabe proteger, o sea. Y la gente, no, este tipo, mira, se va del Intercept porque no le dejan decir mentiras. Mira que sí, porque eso es lo que dicen. Entonces yo, que llevo muchos años siguiéndolo, pues entonces yo, como me dijeron, promuevo aberrancias ético-morales, que lo tengo ahí mismo, le saqué una foto a alguien que me dijo. Pues una desconfianza interpersonal que yo soy que mi pensamiento, mis pensamientos, que yo estoy claro porque yo los... Pimpio, yo te he dicho a ti, ¿por qué yo creo como creo? Porque yo tengo la habilidad de primero pensar como piensa el otro. ¿Para qué? Para ver cuáles son los hoyos en mi punto de vista. ¿Sí? Como yo lo aprendí con una pelea con mi hermano. Tú entiendes entonces que sí, que si nosotros aumentamos esa confianza primeramente interpersonal, como que ya tú acabas de mencionar, ¿verdad? Relaciones como son familiares, tan íntimas como de hermano, pues de ahí podemos partir, que reconociendo estos problemas y aún discutiéndolos, no censurándolos, trayéndolos a discusión, poniendo los puntos pro y contra, aumentando esa confianza, partiendo de ahí, entonces podemos decir que aumentando las relaciones interpersonales o aumentando la confianza interpersonal, podemos en algún momento, ¿verdad?, aspirar. Tenemos que confiar que el otro, sí, aunque considere ideas que tú consideres extremas, no significa que él vaya a actuar en ellas. Hay personas que tienen que pasar por unos procesos personales, ¿sí?, donde ellos van a encontrar donde ellos están, pero mira, o sea, por ejemplo, Pimpio, yo te voy a hacerle el cuento. Yo trabajé para CNN en español, tuve la dicha de hacer un buen trabajo y trabajar en las horas más importantes y trabajar para proyectos importantes en CNN, en las operaciones de CNN en español. Siempre he sido curioso, me enseñaron cómo ver las noticias que veían los copieditores, ¿sí? De hecho, una vez hice un ejercicio con un copieditor de hacerle una noticia para ver cómo me iba, etcétera. ¿Verdad? Porque ese es quien yo soy, pues me estaba mirando. Bueno, después de varias cosas que pasaron, entre ellas darle en el 2003, darle mucho auge a un contrario a Hugo Chávez. Hugo Chávez llama, ¿sí?, es decir, lo ponen al aire y lo cortaron a mitad de palabra en menos de 1 minuto y medio. A mí se me cayó la cara de vergüenza, ¿ok? Después de eso, que fue cuando el día que yo decidí que yo necesitaba salir de ahí,
es que después de yo haber leído que iban 40,000 tropas para Irak, o sea, iban a reforzar, el presidente George W. Bush llega en un jet a un portaavión, no sé dónde, en el portaavión decía bien grandote Mission Accomplished, ¿sí? A anunciar que se había acabado la guerra con Irak. Y eso a mí me voló la cabeza porque yo estaba en el audio. Limpio, yo estaba haciendo audio en esta conferencia de prensa. Y yo estoy escuchando y yo dice, pero espérate. Si yo acabo de leer que van 40,000 tropas para allá, ¿cómo esto es terminar una guerra? ¿Y cómo es esto ni siquiera asegurar un transition out? Porque eso no es lo que estaban diciendo. Tú sabes. Mira, mano, ahí yo dije, no, yo veo que nosotros somos parte de y yo no quiero ser partícipe de esto. Nada, me movía al entretenimiento y para decir lo mismo, pero con dinero. Así que yo he pasado desde ahí, yo dije, mira, sabes que yo no soy partícipe de esta retórica estando en... Esto ocurrió, disculpe, en mayo 1 del 2003. Gracias, Pimpio. Mayo 1 del 2003. Esa fue yo dije, no, me voy de aquí. I hate this. I can't. The mission accomplished. Fallacy. This is absurd. Es una falacia, claro. Pues de ahí en adelante yo dije, no, mano, ok, yo tengo que empezar a ver. Me encontré con gente, mano, punto es que yo me convertí en un izquierdista bien de izquierda. Y poco a poco fui diciendo, no, esto es absurdo, esto no. O sea, necesitamos los mercados, por ejemplo, necesitamos, tú sabes, un gobierno, ¿sí? Que maneje unas cosas, ¿sí? No podemos darle todo a los mercados, eso es absurdo, ¿sí? Y he desarrollado, mano, esta persona quien yo soy. Entre ellos es asegurarme de que yo siempre tengo presente a Orwell y que y yo siempre tengo presente a Huxley, ¿ok? Que ellos nos dieron una visión de un futuro que está aquí, lo único que no es obviamente tan distópico, ¿sí? Pero vivimos en una distopia, Pimpio. ¿Quiere añadir algo más? Quería preguntar para cerrar, Uh-huh. ¿qué puntos tú piensas que son los necesarios para entonces mejorar esa confianza o de donde tú quieras, o del interpersonal o eventualmente del número gobierno? 1, hay que dejar de llamar al otro estúpido. Tú sabes que yo te lo llevo diciendo hace mucho tiempo, ¿sí? Un amigo mío se burló porque que yo quería hablar kumbaya con los republicanos. Cabrón, Ajá. Cuando yo era ahora menciona eso, desde chamaquito, mi país siempre uno decía, diablo, qué bruto, y nadie es bruto. Nadie es bruto. Nadie es bruto, quizás él sabe algo que, como que, aunque no sea inteligente, como Uh-huh. quien dice, pero quizás sabe hacer alguna destreza que no sabe. O sea, que partir de esa premisa Hay que partir de la premisa de que nadie es un idiota. Exacto. ¿Sí? De que solamente ellos piensen diferente es una cosa y que tú creas que ellos están errados es otra. O no tuvieron los privilegios de información en su vida. O tal vez no tienen el tiempo para informarse, Pimpio. Hay gente que a los 17 años tienen que empezar a dar comida por ahí para abajo y la única forma en este mundo, ¿sí? Bueno, en Puerto Rico es un poquito diferente, pero es tirarse a la calle, loco, hacer cosas, tú sabes. O sea, aquí la gente hablan... Sí, y depende de los estratos sociales también. No solamente tú irte a trabajar, sino, ¿verdad? Depende de los estratos sociales, a irte a la esquina, a hacer algo en la calle, que quizás no sea muy legal, pero tiende a poner comida en la mesa. Aquí hay que, mano, me acordaste de Biggie, cabrón. Biggie, una de las primeras canciones de Biggie era eso, como que, cabrón, este policía viene a joder conmigo, yo estoy chilling con mis panas, lo que estoy es vendiendo un poquito de marihuana, para poner comida, para darle comida a mi nena, ¿sí?
y vienen a joder conmigo. Bueno, pero entonces... Y me joden la vida. Sí, ¿no? En ese sentido, como que... O sea, ok. Si tú eres, No. si tú eres una persona de centro que se piensa de izquierda, demócrata, ¿sí? Aquellos que piensan, por ejemplo, y para no decir algo, pero mano, ¿qué piensas, mano? Es que partir de ahí que no todo el mundo... no nadie todo el es mundo es bruto, un, no todo el mundo, idiota, o que por piensen algunas diferente, razones, como sí. que por aquí había razón. Entonces, demonizar a alguien que piense diferente, como por ejemplo lo que pasó con Joe Rogan y meterse a ivermectina, que el número 1 salió que se estaba metiendo horse dewormer, que lo es, se usa para deworming horses, al igual que perros, al igual que gatos, en diferentes dosis. Sí, y decir después que porque la gente se estaba metiendo a ivermectina, en Oklahoma se estaban muriendo gente que no podían entrar a las salas de emergencia. Que eso fue una absoluta falacia. Sí, pero eso lo cogió todos los periódicos importantes y lo regaron por ahí. Que esto era culpa de Joe Rogan. Ese tipo, eso es un ejemplo del tipo de cosas que tenemos que dejar de hacer. Lo hacen en la derecha, pues mano, que se joda, no hay que hacerlo en la izquierda. ¿Tú sabes lo que pasa? Que creas, en vez de... tú decirle a alguien que es un idiota por hacer X, no le estás diciendo que lo deje de hacer. Eso no es... Eso es... Está alimentando esa desconfianza. Estás diciéndole, no confíes en mí, no hagas eso. O sea, le estás diciendo número 1, no confíes en mí, y después le estás diciendo... ¿verdad? Que siga tus recomendaciones. Que siga lo que yo le digo. Yeah. ¿Sabes? Hay que ser más humilde. Hay que pensar que la gente tiene sus razones para pensar de la forma en que piensan. Vamos a darnos esa oportunidad. No nos creamos, número uno, que yo tengo la verdad. Número 2, que aunque yo no la tenga, yo confío en la gente que la tiene. Y número 3, aquellos que no creen en esta verdad son moral, éticamente aberrantes. Eso me parece un pensamiento diminutivo de una persona que se ha aferrado demasiado a unos pensamientos que tal vez ha visto que no eran correctos. Bueno, algo más que quisieras abundar, Charlie. No, yo creo que estamos... perdonen que No, me puse bien personal, pero el Pimpio me hacía preguntas y yo... Lo que quiero es discutir esto de, ¿verdad? Porque son cosas reales, y son el sentir y lo que vemos en la sociedad es esto. O sea, esto es lo que estamos viviendo. Oye, Pimpio, espérate, antes de... ¿Qué tú crees? Déjame preguntarte yo a ti. Bueno, sí, yo entiendo que sí, que se puede, que eventualmente, pero debemos de partir de la premisa de las relaciones interpersonales, de saludar al vecino, de crear estas comunidades de confianza, ayudar a tu pana, ayudar a tu familia, como que, y no porque tu viejo entiende que ser de un partido es correcto, pues no por eso demonizarlo, victimizarlo, como que pueda llegar a eso. Y de ahí, ¿verdad? Porque si mejoramos estas relaciones interpersonales cercanas, como lo son tan cercanas e íntimas como de nuestras familiares, amigos, vecinos y demás, eventualmente eso se intercola, ¿verdad? Y se cuela entre la sociedad y se puede reflejar en nuestro gobierno, porque nosotros tenemos un sistema democrático a partir que cualquier persona, ¿verdad? En la teoría pudiera llegar a tomar ese puesto o estos puestos de poder. Sí. O sea que sí, que yo entiendo que sí se puede llegar a tener un cambio, pero debemos de empezar por estas relaciones interpersonales y más íntimas. Desde ahí partir hasta... Me encanta el pensamiento porque nos llevas al hombre absurdo que sabe lo que él puede y lo que no puede controlar.
¿sí? Ujú. Y me lleva a esa idea de que aunque a uno le moleste y coge personal, que hay unas personas que tienen un poder pues, innegable, que tú pienses que esas personas hagan o que entiendas que esas personas están haciendo algo que dañan tu planeta, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo lo pienso así, este es mi planeta, ¿sí? Es mío, y yo quiero protegerlo para mi familia, para la gente que viene después de mí, ¿sí? Tal vez eso es una forma mala de verlo, si lo quieres decir que es muy este personal o whatever, que no es muy comunal, pero el amor, número uno, después de que tú tengas amor propio vas a poder amar a otros. Eso es una lección importante que yo tuve que aprender. Pero ya, mano, después de que tú te amas, empieza por ir para abajo, amar, tú sabes, demuéstralo, ríete con la gente, hazlos reír, tú sabes, aunque ellos tienen una vida bien diferente a la tuya, sí, que ellos no ven esa razón para estar contentos, para ver esa alegría de vivir, pues, mano, no importa, tú sabes, dásela, regala ese amor y regala confianza, regala humildad, sí, porque la única forma de regalarlo es haciéndolo. De ahí se supone que entonces podamos partir a aspirar, ¿no? A ver una mejoría eventualmente entre las personas de la sociedad y eventualmente en nuestros gobiernos. Algo más, Charlie. No, ahora sí, que recuerden, nosotros somos estudiantes y cuando digo en derecho es que en derecho porque los dos somos estudiantes, tenemos tenemos nuestras deudas de estudiantes y estamos cogiendo clases, ¿sí? Orlando en la suya y yo en la mía. No somos expertos en algo en específico, pero conocemos varias cosas, nos gusta conocer cosas nuevas, estamos tratando de ayudar al público que nos escuche a que adquiera esa pues no tanto le podemos explicar cómo hacerlo, pero que adquiera ese tipo de pensamiento, de un criterio de amplio, de pensar que porque el otro piense diferente, hay que darle el espacio para que te explique o para que él se explique y entonces uno pensar, ok, mira, esto yo lo puedo utilizar para hacer más fuerte mi punto de vista, porque como él piensa de esta manera, yo he podido, ¿verdad? Usted lo busca y discierne, ¿sí? No encuentre que, lo dijo esta persona, pues eso está incorrecto, obviamente, porque eso pasó con Trump, cuando él dijo que el virus era de China. Lea usted, escuche usted, piense usted, escúchese, ¿sí? Escúchese mismo y entonces derive. Siempre todos los temas que discutimos aquí tienen espacio para más investigación, para más abundar más allá y para pensar más allá. Sin nada más que abundar, me despido por hoy. Hasta luego.